gerente de distrito de la misma. Bienvenidos, Francisco, Ernesto, ¿cómo se sienten? Hola, muy buen día a todos. Muy contentos de participar en esta nueva iniciativa que esperamos sea de mucha utilidad para todos ustedes, todos los que están del otro lado de la pantalla. Y bueno, pues vamos a tocar hoy el tema de saber o conocer un poquito más cómo identificar esa calidad de aire que necesitamos para nuestros procesos. Es una bienvenida a todos. Les pedimos que, por favor, al final vamos a tener un tiempo para preguntas, entonces tienen ustedes ahí en su pantalla esta herramienta abajo del chat o el question and answer, entonces para que por ahí nos vayan compartiendo las preguntas y ya al final tomaremos un tiempo para irla respondiendo, ¿no? Entonces, como decíamos, bueno, lo importante de esta charla será conocer un poquito más o tener más herramientas para poder identificar realmente qué calidad de aire nosotros necesitamos de acuerdo a nuestros procesos o a nuestras aplicaciones y pues quitarnos un poquito de esos conceptos muy generales como que simplemente necesito un aire limpio y seco, ¿no? Iremos abordando con diferentes ejemplos qué calidad de aire necesitamos de acuerdo a la norma ISO, y también iremos viendo gráficamente cómo podemos ir cumpliendo con este tipo de calidad de aire, ¿no? Lo que estamos buscando. Aquí es importante puntualizar que uno de los objetivos de esta charla es justamente, además de, como dice Paco, identificar las calidades que podemos tener, también identificar cómo podemos configurar los equipos de tratamiento del aire de tal manera de tener un buen rendimiento de los otros equipos, y no solamente lograr esas calidades, sino también lograr un rendimiento, un beneficio mayor de los diferentes componentes de tratamiento. Exactamente. El tema, sobre todo, siempre vamos, como ustedes lo saben, en temas de la industria siempre es eficientar los recursos, optimizar nuestras instalaciones, entonces eso es lo que nosotros como Donaldson siempre buscamos, ¿no? Entregar la mejor calidad con un tema de eficiencias energéticas, de eficiencias en cuanto a caídas de presión, etc., ¿no? O sea, optimizar la instalación que tenemos y sacarle el mayor fruto posible, ¿no? Ok. Comenzando un poco con la parte de lo que serían las aplicaciones centralizadas o lo que tendríamos o ubicaríamos nosotros normalmente en un cuarto de compresores, que es como la parte más general del tratamiento del aire, bueno, pues ahí obviamente siempre va a estar la parte de generación, ¿no? El compresor y los componentes principales o muy básicos, ¿no? Que sería un tanque pulmón, húmedo o seco, o ambos, y comenzaríamos con esta parte de el tratamiento, ¿no? Lo que nosotros podríamos llamar una purificación básica. Y ya de ahí vamos a ir platicando de las aplicaciones en punto de uso, ¿no? Que son luego donde nosotros tenemos que afinar un poquito ese tratamiento, donde podemos ya llevar la calidad del aire a un nivel al que realmente lo necesitamos, ¿no? Es correcto. De hecho, en cualquier tipo de industria tenemos básicamente dos áreas de tratamiento. No importa si es farmacéutica, automotriz, de tipo que sea. Al final de cuentas tenemos un cuarto de compresores donde tenemos los equipos de generación y el tratamiento básico, que nos va a servir como con una calidad común para todas las áreas, y de la cual partimos para dar un tratamiento ya específico en las áreas donde necesitemos una calidad diferente de aire. Como mero ejemplo, listamos ahí tecnología láser, aire respirable, pintura, aire de proceso, etcétera. Cualquier tipo de aplicación que pueda requerir ya un tratamiento adicional, atendiendo a eliminar contaminantes particulares en cada uno de los procesos, ya sea porque una máquina lo requiere, un proceso lo requiere, o bien las personas que trabajan en esa área
o el proceso mismo demanda cierta calidad de aire. Es muy importante el ir analizando, sobre todo para un tema de una recomendación más, más óptima, más eficiente, pues siempre es importante eso, ¿no? Sabemos que muchas veces nos dejamos ir o nos dejamos guiar por el diámetro de la tubería, ¿no? Que es como lo más sencillo. Mi red de la tubería está en 1 pulgada y entonces yo voy poniendo todas mis etapas de tratamiento, inclusive de valvulería, etcétera, basados en el diámetro de la tubería. Pero la recomendación siempre será que podamos nosotros basarnos en las condiciones operativas reales que tenemos para poder hacer una selección lo más óptima posible, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros que nos interesan? Bueno, pues los están viendo en pantalla, que sería el tipo de compresor, por ejemplo, ¿no? Para saber qué contaminante podemos o no podemos tener. Obviamente cuestiones de flujo, presión, temperatura y, claro, siempre teniendo bien el objetivo de qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? ¿Qué nos interesa atacar en los diferentes puntos? Si nosotros tenemos un problema o una necesidad de solucionar un tema de humedad en el aire, o un tema de aceite en el aire, o un tema de particulado, etcétera, ¿no? Inclusive un tema de contaminación microbiológica, ¿no? Pero, como decíamos, siempre lo óptimo será basarnos en las condiciones reales de trabajo que vamos a atacar. Es correcto, y es bien importante esto que dices, Paco, porque en muchas ocasiones donde requerimos un aire de alta calidad, ya sea estéril, ¿no? De alta calidad, hay muchas etapas de tratamiento involucradas. Claro. Estamos partiendo de que desde el cuarto de compresores ya traemos a lo mejor preparador inercial, tenemos filtros, secadores, activas, post-fit, muchos metros de tubería, válvulas, y luego en el punto de uso podemos tener otros filtros, otras secadoras, que al final de cuentas, cuando vamos sumando las diferentes etapas de tratamiento, podemos acumular 5, 7, 9 etapas de tratamiento, y si no consideramos correctamente el tema de presión, temperaturas, los límites de trabajo entre carga y descarga del compresor, las condiciones ambientales, por ejemplo, si la tubería viaja a través de un cuarto frío o si bien está expuesta al ambiente, claro, y tenemos condiciones adversas en invierno, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas nos pueden arrojar un diseño defectuoso o con mal desempeño en el tratamiento del aire, ¿no? Con caídas de presión que serían inmanejables, por ejemplo, si no tenemos una ventana de operación correcta en el compresor, ¿no? Sí, claro. Todas estas cosas que comentas, Ernesto, nos van afectando, cambios de materiales en tuberías, etcétera. Entonces, lo ideal siempre es tener la fotografía completa de la instalación y en base a eso hacer las selecciones más óptimas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, un tema bien interesante que es, obviamente hay diferentes tecnologías para todo y hay, sobre todo, por ejemplo, en el tema de que tenemos ciertas aplicaciones de alta calidad o de alta especificación en donde hay normativas que nos exigen. Ahora, es un tema bien interesante porque hay que analizar cómo funciona el compresor, dónde toma el compresor el aire que está metiendo a nuestra red para poder entender esta parte, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el compresor lo que va a hacer es tomar aire atmosférico con la carga de contaminantes que tengamos por nuestra situación geográfica. El compresor lo que va a hacer es tomar ese aire atmosférico, hacer su procedimiento de presión, valga la redundancia, meter todo ese aire en un espacio más pequeño, en nuestra cañería de aire, en nuestra tubería, y ahí, bueno, pues ya tendremos la presión que se requiere, ¿no? Pero a final de cuentas, el origen de ese aire es un aire atmosférico contaminado, ¿no? Si estamos en una zona más urbana, bueno, pues tendremos una mayor contaminación de automóviles. Si estamos en una zona más de campo, digamos, podremos tener más polvo,
etcétera, pero siempre vamos a tener esa carga de contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los compresores libres de aceite? ¿Realmente podemos obviar alguna etapa de tratamiento o la selección va a ser diferente en cuanto al tratamiento del aire de lo que nosotros debemos de tener? Bueno, pues es importante entender que el compresor libre de aceite lo que no va a añadir es una lubricación en cuanto al funcionamiento del propio compresor. Pero lo que ya viene antes, o sea, en la contaminación atmosférica que ya viene antes, en donde ya podemos tener una carga de hidrocarburos bastante alta, eso va a continuar su camino y lo vamos a tener presente en la red de aire. No sé si a ti te ha tocado ver algún ejemplo, Ernesto, en donde a pesar de que tengamos un compresor libre de aceite, si hacemos un estudio de calidad de aire, pues no va a salir tan alta, ¿no? Sí, es correcto. La realidad es que es bastante común que la calidad, cuando se hace la validación de la calidad del aire, la clasificación de aceite total que hay en la línea, aún teniendo un compresor libre de aceite, es una calidad 2. Entonces, y esto, pues, ya como bien lo decías, es un tema de la calidad de aire que está jalando el compresor, los hidrocarburos que está ingresando a la línea. Entonces no es que funcione mal el compresor, simplemente es que ya está ese componente de hidrocarburos y que debemos, pues, de la misma, pues, la duración de los filtros de carbón activado o los tanques de carbón activado que utilizamos para esta purificación, pero no cambian esos elementos, no por ser un compresor libre o libre de aceite o lubricado, se requieren etapas distintas, ¿no? A final de cuentas se utilizan las mismas etapas para el tratamiento y lograr el objetivo, que es eliminar ese aceite, ¿no? Claro. Y pues yendo de esto de la mano, no sé si estén relacionados con la ISO 8573-1, pero a final de cuentas esta norma nos ayuda mucho a evitar los términos relativos como limpio, como seco. Es común que de pronto se utilicen estos términos relativos sin entender perfectamente de qué estamos hablando. Para evitar esta relatividad, bueno, pues nos podemos apoyar en la ISO 8573, que hace una clasificación del aire comprimido atendiendo a el contenido de partículas, como se ve en la pantalla, del contenido de agua y el contenido de aceite. Entonces, son 3 numeritos, ¿no? Cuando un cliente, por ejemplo, refiere que necesita una calidad 1, 2, 1, lo que se está refiriendo es que necesita una calidad que tenga, por ejemplo, no más de 20.000 partículas entre 0.1 y 0.5 micras de diámetro, que a la vez tenga no más de 400 partículas entre 0.5 y 1 micra, no más de 10 partículas entre 1 y 5 micras, y que a la vez, atendiendo a la parte del agua, tenga un punto de rocío de menos 40 grados centígrados, y en la parte 1 de aceite, que tenga no más de 0.01 miligramos de aceite por cada metro cúbico de aire. De esa manera podemos nosotros comunicarnos de una manera eficiente entre todos los involucrados en el aire comprimido. Esta norma no indica qué tipo de aire se debe usar en cada caso, solamente hace una clasificación, pero nos es muy útil para hacer una comunicación eficaz. Exactamente, ¿no? Esa parte es muy importante porque, como decías, establecemos el mismo idioma, ¿no? Para todos, y entonces nos quitamos de subjetividades y ya estaríamos hablando todos. Es más fácil al momento de ubicar el objetivo de qué calidad de aire queremos cumplir. Bueno, pues es mucho más fácil que todos lo entendamos desde el principio, ¿no? Es un tema de estandarización. Inclusive por ahí puede haber algunos manuales de algunas maquinarias en donde, así como nos hacen la referencia de la alimentación eléctrica que tolera la máquina o la alimentación de algún otro fluido con el que funciona la máquina, etcétera, en algunos manuales de equipos industriales, bueno, pues también hace referencia a la calidad de aire que le debemos de suministrar a esa maquinaria, y muchas veces lo hacen tomando en cuenta esta norma por lo mismo, por un tema de hablar todos el mismo idioma. Correcto, sí.
Bueno, pues entrando un poquito en esa clasificación de aire, pues hemos puesto aquí algunas tablas de recomendaciones, pero desde luego recordando que estas recomendaciones no parten en sí de ninguna obligatoriedad o alguna norma mandatoria. Al final de cuentas son experiencias que se toman de acuerdo al comportamiento de las máquinas o de los procesos, y solamente deben tomarse como una mera referencia. Pero, por ejemplo, por decir, hablando de equipos que requieren un aire que esté totalmente libre de agua líquida, es decir, de condensados, pero que requieran sí estar, digamos, con un punto de rocío, digamos, de 3 grados centígrados, ¿no? Para asegurar que en el trayecto desde el punto de tratamiento hasta el punto de uso no vaya a haber más condensación. Podemos listar, por ejemplo, el piloteo en general, algunas herramientas neumáticas. Algunas de esas herramientas neumáticas, por ejemplo, requieren lubricación, por tanto se extrae el aceite que viene de la línea de compresión, pero se adicionan otro tipo de lubricantes, ¿no? Entonces, más o menos para ir ilustrando cómo podemos alcanzar ese nivel de calidad, hemos puesto aquí algunos dibujitos que nos ayudan a entender de mejor manera cómo lograr esto. Entonces, primeramente aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos un compresor, un tanque pulmón, el DFC es un ciclón, solamente extrae partículas y líquidos utilizando fuerza centrífuga. En su interior no tiene un elemento filtrante, solamente tiene un inductor de flujo para provocar el vórtice y extraer de esa manera los líquidos. Después hay un filtro, que ya es un filtro coalescente, digamos, un poco abierto, que nos ayuda a extraer ya una cantidad mayor de partículas y de líquidos. Después una secadora refrigerativa, que nos va a dar el punto de rocío de 3 grados centígrados. Y después un postfiltro coalescente un poco más cerrado, para entregar una calidad de aire, digamos una calidad de aire 242, como se ve en la presente imagen. Y para ir entendiendo lo que vamos a ver en esta y en las siguientes imágenes, en la parte de abajo estamos poniendo 3 barras con unos números. Esos números es la clasificación de aire de acuerdo a la ISO 8573 en cuanto a partículas sólidas, vapor de agua y aceite total. Y vamos viendo cómo se va modificando esa clasificación conforme va pasando a través de los diferentes componentes. Aquí en esta parte es bien interesante que nos demos cuenta cómo este separador ciclónico del que habla Ernesto, que en nuestro caso no tiene un elemento interno, o sea, que puede llegar a ser una ventaja, es que si se dan cuenta, como vemos en la barra del medio, en la parte de vapor de agua, un separador ciclónico realmente no nos va a ayudar a disminuir la concentración de vapores de agua en el aire. Entonces, aquí a veces, digamos que rompemos un mito en temas del aire, de que los separadores ciclónicos o los separadores inerciales o de cualquier tecnología, que con eso vamos a poder retirar agua de la tubería de aire, ¿no? Entonces, lo que está haciendo esta etapa, digamos, del tratamiento es retirar lo que ya viene líquido, pero no nos vamos a meter a un tema de bajar la concentración de vapores de agua, porque no es su funcionamiento, porque no es para lo que está diseñado el separador. Entonces, desde aquí vamos o nos damos cuenta de cómo tenemos que hacer una correcta selección de los equipos que vamos a instalar. Si nuestro propósito, si lo que nosotros necesitamos es un tema de bajar la humedad relativa en el aire, necesitamos otro tipo de etapas, otra parte del tratamiento y no un separador. Aquí puntualizando, hay que recordar que el aire tiene cierta capacidad de retener vapor de agua,
y esa capacidad es variable y depende de la presión y de la temperatura. En este caso, aunque sí hay una caída de presión, pero es muy baja, la podemos considerar despreciable, pero al no modificar la temperatura con un filtro coalescente, con un separador, no estamos realmente modificando la cantidad de vapor de agua que hay en el sistema, o digamos en el aire comprimido en ese punto en particular. El aire, como lo podemos ver ahí en la barra del medio, atraviesa los filtros y continúa en la misma clasificación porque el aire continúa con 100% de humedad relativa. Y esto ahorita lo vamos a ir viendo en todas las siguientes imágenes. Vamos a ver que esa parte se conserva, no importa, atravesemos, de todos modos el vapor de agua va a seguir conservándose a menos que encontremos una secadora. Perfecto. Como saben, digamos que no hay la misma receta no aplica para todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros les presentamos aquí es diferentes opciones, diferentes soluciones con las que podemos alcanzar el objetivo que queremos, ¿no? O la calidad de aire que nosotros queremos en base a diferentes etapas, a diferente combinación de equipos, etc. Entonces, lo que vamos a ver son ejemplos de cómo podemos nosotros solucionar nuestro problema con diferentes equipos, ¿no? Y haciendo, como decía Ernesto, recomendaciones de las diferentes calidades de aire de acuerdo a diferentes tipos de aplicación. No hay una regla escrita que aplique para todo. Al final de cuentas, ustedes, los usuarios, son los expertos en sus procesos y entonces ustedes saben qué parte es la que podría dolerles más, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a analizar si nos están pidiendo un aire con calidad 2.2 o 2.3.2, forzosamente necesitaríamos utilizar una secadora regenerativa o una secadora por absorción, porque simplemente las secadoras refrigerativas no pueden acercarse tanto a 0 grados centígrados, pero se congelarían los condensados, taparían el paso del aire y eventualmente podrían hasta reventar un evaporador. Por lo que, bueno, pues simplemente necesitamos utilizar una tecnología de absorción para retirar esa humedad. Entonces, si analizamos nuevamente qué es lo que va pasando a través de este tren de tratamiento, vemos que las partículas las vamos bajando, ¿no? A través del ciclón, de un prefiltro. Cuando llegamos a la secadora regenerativa, que está marcada como HED/ALD, vemos que las partículas se incrementan. Esto simplemente es normal porque la alúmina que está contenida en esa secadora pues nos va a aportar una cantidad de partículas por el mismo rozamiento de las esferas de alúmina. Pero justamente hay un postfiltro, ¿no? Que se va a encargar de disminuir al grado que nosotros necesitemos esa cantidad de partículas. En la parte del vapor de agua, vemos que, como comentaba hace rato, pasamos a través de los filtros sin modificar el contenido de vapor de agua, llegamos a la refrigerativa, que está marcada como opcional. Ahorita vamos a marcar por qué es opcional. Bajamos, digamos, incrementamos la calidad de aire de 7 a 4 y después ya de 4 a 2 o 3, según requiera nuestro proceso, con la regenerativa, y así conservamos el aire a través de la línea. En la parte de aceite, solamente nos vamos a ocupar de esa carga de aceite hasta el prefiltro de la secadora por absorción. Es importante hacerlo porque si tenemos aceite en la alúmina, taparía los poros y no se podría regenerar esa esfera que estuviera contaminada con aceite, pues se nos dañaría la alúmina en general y provocando una vida muy corta, ¿no? Y un mantenimiento muy alto para que siguiera trabajando, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Entender la razón de ser de los pre y post filtros en la parte de las secadoras, ¿no? Como comenta Ernesto, el prefiltro en la parte de las secadoras regenerativas es muy importante
por esa parte, ¿no? Si le llega mucho aceite a la secadora, bueno, se tapan los poros, pasa lo que comenta Ernesto, y al final de cuentas lo que hacemos es disminuir el tiempo de vida o perjudicar el desempeño que podemos tener en el equipo, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante entender cómo va modificando cada etapa el aire o la calidad de aire que nosotros tenemos para también de la misma manera entender qué es lo que puede pasar si nosotros no tenemos un correcto mantenimiento, un correcto uso de los equipos, y al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar o qué tenemos que hacer nosotros para sacar el mayor provecho de los equipos que ya tenemos, ¿no? Así, correcto. Me voy a adelantar unos slides justamente atendiendo a la parte de aire para alta calidad, simplemente por el tema de que tenemos más etapas de tratamiento, y algunos ejemplos de estas aplicaciones podrían ser el tratamiento del aire que se utilizan en procesos ya sea de farma, alimentos, healthcare, cosméticos. Luego bien, el soplado de PET, cuando el PET va a ser utilizado para industria alimenticia, farmacéutica o cosmética. En estos casos, como ya va a haber, hay una posible contaminación del producto al final, entonces justamente se hace necesario retirar cualquier tipo de contaminación. Sobre todo en los casos donde tenemos contacto con el producto o con el envase, también es necesario un filtro microbiológico en los casos que no vaya a haber un tratamiento térmico después o un tratamiento que pueda liberarnos de este tipo de contaminantes, pero no es el tema ahorita de esta presentación. Nada más vamos a recordar que existe esa parte de filtros microbiológicos, es abundante, por eso lo vamos a dejar para otra sesión, pero ahorita solamente vamos a dejar el aire en una calidad tal que pueda ser utilizado en procesos antes de colocar un filtro microbiológico. Y el punto de lo que quería yo mostrar, por ejemplo, en estos slides, es, por ejemplo, en este tren de filtrando una calidad 121 o 111, donde nuevamente la secadora refrigerativa me aparece como opcional, y aquí es donde voy a explicar por qué opcional. Si se fijan, si nosotros elimináramos esa secadora refrigerativa, la calidad de aire al final no sería diferente, sería exactamente la misma. Lo que pasa es que una secadora refrigerativa va a consumir menos kilowatts de lo que representaría el uso de aire comprimido, por ejemplo, para regeneración de la secadora por absorción. Entonces, si nosotros retiramos una buena parte del agua a través de una refrigerativa, los ciclos de regeneración van a ser con una frecuencia mucho menor, va a pasar mucho más tiempo entre cada ciclo de regeneración, y eso nos va a ahorrar una gran cantidad de energía. Esto siempre y cuando la secadora esté equipada con control por demanda, es decir, que tenga un sensor de punto de rocío que le pueda indicar a su controlador que todavía no es necesario hacer el cambio. En este mismo slide podemos ver ya la inclusión de carbón activado, ¿no? Luego podemos ver en el tanquecito que dice AKC, ¿no? Donde ya estamos finalmente bajando o subiendo, mejor dicho, la calidad del aire en cuanto al aceite total de 2 a 1. Ajá. Hasta la secadora con la calidad 2, quiere decir que le pudimos retirar absolutamente todos los aerosoles de aceite que podía tener el aire. Ajá. Pero por más filtros que utilizáramos coalescentes, ya no incrementaríamos más esa calidad, ¿no? Forzosamente ya necesitamos carbón activado, porque solamente estamos hablando de hidrocarburos o de vapores de aceite. Que esto, sobre todo, aquí es en donde notaríamos, por ejemplo, la diferencia de si utilizáramos un compresor libre de aceite, como esta parte es la que de cualquier manera va a entrar, ¿no? Entonces, los filtros de carbón activado se vuelven muy importantes en un tema de
cuando necesitamos un aire de alta calidad para retirar lo más fino en cuanto a aceite, ¿no? Entonces, y proteger, por otro lado, como decía Ernesto, pues nosotros aquí nada más estamos hablando del aire industrial, pero con esto vamos a proteger que el filtro microbiológico que puede estar posterior funcione realmente de una manera más holgada. No nos vamos a meter ahorita en ese tema, pero sí es tener una correcta preparación y un aire industrial de muy alta calidad, ¿no? Muy alta calidad por los ejemplos que comentábamos, ¿no? Ya sea porque nuestro producto final así nos lo exige, entonces estamos protegiendo el producto final de una posible contaminación, cuando hablamos sobre todo del tema de alimentos y bebidas, farma, cosméticos, etcétera. Entonces ahí lo que queremos es no tener sobre todo una contaminación en el producto, pero también si veían en la parte de los ejemplos, necesitamos también un aire de muy alta calidad, por ejemplo en industria de electrónica, corte láser, metalmecánica, etcétera. Y en ese caso lo que nos importa es proteger los equipos, proteger la tecnología de los equipos, proteger la maquinaria, ¿no? Entonces el sector que le tenemos que hacer al aire, sobre todo, es muy importante en ese tema, ¿no? En que mis activos correcta y no tener paros inesperados, mantenimientos inesperados o producción que no esté conforme a la calidad que yo necesito, ¿no? Hablando, por ejemplo, del corte láser, ¿no? Es correcto. Aquí en la imagen que vemos en este momento, si se fijan, es la misma calidad que veíamos en la imagen anterior, pero lograda de una manera distinta. ¿Qué es lo que estamos incorporando aquí? En lugar de una secadora regenerativa común, con un tanque de carbón activado por separado, estamos incorporando un modelo muy particular de secadora, que llamamos el Oil Free Pack, que está indicado como OFP, que este equipo es muy práctico porque al final de cuentas tiene un tren de filtración de 3 etapas previo a entrar a los tanques de alúmina. Después de que el aire pasa por los tanques de alúmina, pasa por otro tanque de igual tamaño que está integrado dentro de la secadora de carbón activado. Y finalmente tenemos un filtro de partículas un poco abierto, para que nos dé una calidad 3, 2, 1, y de esa manera podemos tener en un pack muy compacto, en un solo equipo, todo el tratamiento que necesitamos. Las caídas de presión no son altas porque justamente sabiendo que tiene tantas etapas, el aire pasa primero por 3 filtros, después por un tanque de alúmina, luego carbón activado, luego un postfiltro. Justamente todo se dimensiona de acuerdo para, digamos, con suficiente holgura para que no tenga una caída de presión. Necesitamos una alta calidad en cuestión de partículas. Rematamos un micras para las deseadas en la calidad 1 de acuerdo a la misma ISO. Este equipo que comenta Ernesto, el Oil Free Pack, es un equipo excelente, por ejemplo, para aplicaciones de farma o de industria cosmética, ¿no? En donde, como decíamos, tenemos en un equipo perfectamente dimensionado para lo que nosotros necesitamos de tratamiento o del flujo del aire, una muy alta calidad, ¿no? Entonces todo lo tenemos muy compacto, muy bien estudiado y es un equipo bastante bondadoso en ese sentido, ¿no? Ok, podemos hablar de otro tipo de aplicaciones también un poco diferentes, aunque también igualmente críticas, por ejemplo, aire respirable, donde no nada más es filtrarlo, sino realmente retirar hidrocarburos, bajar los niveles de CO2, de NOx, de CO y CO2. Entonces son equipos que incorporan la parte de filtración, la parte de el secado, la parte tiene un catalizador y tiene carbón activado para lograr estas reducciones. Este tipo de equipos, por ejemplo, se utilizan
para que la gente que trabaja dentro de túneles de pintura, por ejemplo, en la industria automotriz, o gente que se mete a mantenimiento de terna, por ejemplo, es decir, cualquier lugar, exacto, espacios confinados que puedan tener vapores perjudiciales a la salud, pues justamente este tipo de... es encontrar, tenemos dentro de nuestra cartera de productos kits, digamos, que el aire como aire respirable, pero siempre y cuando tengamos la certeza que los niveles de CO, CO2, SO2 y NOx están por debajo de los límites permisibles. Y este tipo de arreglos lo que hace es particular y reducir los usos. Tenemos, digamos, para puntos de eso, tenemos equipos adecuados, por ejemplo, secadoras pequeñitas para cualquier punto de rocío deseado. Por ejemplo, lo que se ilustra ahorita en pantalla es una secadora para un punto de rocío de menos 40 grados centígrados, es decir, una calidad 2, de acuerdo a la misma ISO, y finalmente un filtro de carbono activado, ¿no? ¿Por qué es esto? Por ejemplo, aquí en una aplicación láser es simplemente proteger, por ejemplo, los nutrientes del láser, no vayan a tener ningún rastro de aceite o de agua que vaya a provocar un flasheo y un sobrecalentamiento del lente y la ruptura del lente, que pues es bastante caro, y comparado contra los costos del tratamiento, pues no tiene caso estar arriesgando ese tipo de procesos, ¿no? Sí, exacto. Aquí es lo que decíamos, ¿no? Aquí en este caso nos interesa mucho proteger el equipo, proteger la maquinaria. No, digamos que no tenemos un riesgo sanitario como sí podemos tener en temas de aire respirable. En este caso, bueno, pues si hacemos un corte a una placa metálica y el corte queda mal, lo que va a pasar es que tenemos el costo de esa placa metálica como merma, pero en este caso sí el punto es proteger el equipo, ¿no? Es mucho más económico de filtración adecuado a la necesidad que tenemos a estar sustituyendo lentes o hacerle un mantenimiento a un equipo de corte láser. Eso se vuelve muchísimo más costoso, ¿no? Entonces aquí el tema es que el equipo funcione de manera óptima, de manera correcta, ¿no? Entonces, como decíamos, este tipo de equipos compactos, inclusive ustedes pueden ver ahora en pantalla una solución desarrollada específicamente para un OEM que construye máquinas de corte láser, en donde dentro de su mismo control box o dentro del mismo gabinete de maquinaria está integrada la secadora con la parte de la filtración, y entonces también ellos desde origen, digamos, protegen su misma maquinaria, ¿no? Pero aquí lo importante es eso, ¿no? Lo compacto que puede ser el equipo, inclusive como un prelanzamiento en este webinar. Este tipo de equipos está teniendo una actualización tecnológica muy importante para poder tener una conectividad muchísimo más amplia con PLCs, con Bluetooth, con redes inalámbricas, etc. Entonces, es un equipo súper versátil en donde tenemos una gran calidad de aire en un espacio muy pequeño y con esa bondad que vamos a tener de conectividad y monitoreo a distancia. Entonces, Donaldson siempre haciendo innovaciones tecnológicas, estando a la vanguardia en temas de tratamiento de... Es correcto. Pues cerrando el tema, recuerden que las calidades que se pueden exigir en cada proceso, en cada máquina o en cada tipo de aplicación son fácilmente alcanzables, pero la manera de cómo las alcanzamos puede variar. Desde luego la inversión inicial, también puede variar el desempeño del tren de tratamiento, puede variar la vida y la confiabilidad de la calidad del aire. Entonces, pues los invitamos a que siempre nos contacten, ¿no? Hay productos muy variados, todos enfocados a brindar diferentes características o diferentes soluciones en el tema de calidad de aire. Y bueno, pues siempre está abierta la comunicación para que podamos encontrar la mejor configuración que necesitemos en cada caso, ¿no?
Y ya por último, nada más pues comentarles que cuando se requiera algo especial, justamente como filtros ATX para zonas con riesgos explosivos, pues tenemos las alternativas, ¿no? Tenemos la posibilidad de brindar ese tipo de soluciones, ¿no? Sí, igual en lo que veíamos en la diapositiva anterior, la parte de tratamiento de pintura, igual son filtros especiales, en donde desde la fabricación nosotros se les da un cuidado especial al filtro para que sea un filtro libre de silicón y poder evitar también esos desperfectos estéticos en temas de pintura, ¿no? Y ahí es donde ustedes, por ejemplo, verían la diferencia de la aplicación de una pintura directamente en una ensambladora, por ejemplo, automotriz, a lo que pudiera ser un taller de reparaciones común y corriente, ¿no? Aunque la pintura sea la misma, aunque la pintura ustedes la vayan a comprar con el mismo proveedor de la pintura que se lo vende directamente a la ensambladora o a la marca automotriz, el tema de que la aplicación o la calidad del aire sea diferente nos lleva a que el resultado final en la pieza automotriz tenga unas ciertas características estéticas diferentes, ¿no? Entonces no es un tema de que la pintura sea diferente o de que no se haya igualado el color de manera correcta, sino de que la calidad del aire y las condiciones de aplicación dentro de una planta automotriz pues definitivamente difieren de lo que sería un taller común y corriente. Y aquí una aplicación de lo que pudiera ser también un desarrollo especial para ambientes o digamos situaciones meteorológicas muchísimo más complicadas, en donde inclusive nosotros podemos tener ahí lo que se ve en la diapositiva, un monitoreo constante en línea del punto de rocío que vamos a tener a la semana. Entonces, son equipos diseñados para ciertas condiciones medioambientales, para ciertos procedimientos o ciertos procesos específicos, y en donde los podemos estar monitoreando de una manera constante para ver el desempeño del equipo, ¿no? Perfecto, y bueno, pues vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas. Nada más por último, me gustaría que vieran tantito esta imagen, porque justamente aquí hacemos un resumen de los diferentes tipos de filtros, por ejemplo, que tenemos, la clase que se logra con cada uno de ellos, y tanto en partículas como en aceite, ¿no? Si vemos aquí, justamente no está la parte de agua, ¿no? Porque, como ya decíamos, para retirar el agua necesitamos secadoras. Recordemos, los filtros filtran, las secadoras secan. Entonces, sin entrar en mucho detalle en cada uno de estos, vemos que siempre va a haber un producto para poder configurar una calidad de aire que estemos buscando muy particular, ¿no? Aquí es bien interesante el último punto. Como comenta Ernesto, en la tabla vemos qué clases alcanzamos, pero a manera de que también lo ubiquen, digamos, la última línea de la tabla, el filtro que tiene ahí una T, es un filtro triple. Entonces, este filtro nos ayuda para espacios en donde a lo mejor tenemos muy poca disponibilidad para colocar el filtro, pero al mismo tiempo necesitamos una alta calidad, ¿no? Entonces, este filtro triple es una excelente alternativa para tener una gran calidad de aire en un corto espacio, ¿no? Este filtro lo que hace es el aire pasa a través de un filtro coalescente, pasa a través de carbón activado y por último pasa por un filtro de partículas finas, en donde, como decíamos, no logramos estas 3 niveles de retención en un mismo elemento filtrante para atacar tanto las partículas como la concentración de aceite y los vapores de hidrocarburos, ¿no? Entonces, es un filtro muy versátil, muy bueno para puntos de uso, por ejemplo, en donde necesitamos esa parte más fina, más elevar esa calidad en el punto de uso de una manera eficiente en un espacio corto. Este filtro triple es una excelente alternativa, ¿no? Y ahora sí vamos a dar espacio a la parte de ir contestando algunas preguntas. Vamos a intentar contestarlas todas.
pero de igual manera si hay algo que se quede, ya nos ponemos en contacto con ustedes para darles una respuesta a todas las preguntas, ¿no? Esperamos que nos dé el tiempo de la transmisión para poder responder todas. Pues bueno, Daniel Rodríguez pregunta, ¿cómo podemos saber la calidad de entrada al proceso? La calidad de entrada de lo que nosotros tenemos antes de una etapa de filtración o de lo que tenemos actualmente, se necesita hacer un estudio de aire, ¿no? Si lo quieres conocer así cuantitativamente, se necesita hacer un estudio de aire en donde se hace la medición o se toma una muestra y se analiza tanto el aceite como las partículas. Para saber qué puntos de rocío tenemos, bueno, hay ciertos medidores de punto de rocío, como mostrábamos en la última diapositiva, en donde nosotros podemos estar tomando lecturas. Inclusive hay un equipo de monitoreo portátil para punto de uso, en donde nosotros podemos ir tomando diferentes mediciones. Y la otra es de una manera pues más por la especificación de lo que tenemos actualmente, podemos hacer ciertas estimaciones de más o menos qué calidad tenemos, ¿no? Si se quiere saber exactamente, se necesita hacer un estudio. Juan Montiel nos pregunta, ¿el arrastre de aceite tiene un nivel permisible en los sistemas de aire? Realmente esto va a depender de para un taladro neumático, la especificación podría ser, no sé, una clase 3. Definitivamente eso sería inaceptable si tu aire va a estar en contacto, por ejemplo, con un producto en fermentación, ¿no? Entonces, esa parte justamente la define tu proceso, ¿no? Juan también pregunta, ¿y en la industria de alimentos, farmacia, etcétera, se debe usar sí o sí aceites grado alimenticio? Mira, lo más conveniente, la ventaja de utilizar compresores libres de aceite es que los riesgos de contaminar tu línea con aceite van a ser mucho menores que con un compresor lubricado. Desde luego que siempre existen por la ruptura de sellos y demás, pero sí es recomendable utilizar aceites grado alimenticio, aunque eso no resuelve el tema de calidad de aire. O sea, definitivamente se requiere, si tengan cualquier tipo de compresor, tener los elementos justamente para asegurar que la calidad de aire al final sea una calidad clase 1 en aceite y evites cualquier contaminación en tu línea. Sí, al final de cuentas ese aceite se tiene que remover, ¿no? Hablando específicamente de esas industrias que te plantean, ¿no? Ok. También nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el DFV y el DFS? El grado de retención, mientras el DFV es un filtro, digamos, más o menos de 2 micras, ¿no? El S es un filtro de 0.01 micras, que además tiene una eficiencia de retención de 99.59. De hecho, aquí justo en esta diapositiva vemos también parte de la respuesta a esa pregunta, ¿no? Se hace el comparativo entre los dos, ¿no? El B y el S. Con el OFEP al tener 3 prefiltros internos, ¿puedo alimentar directamente sin prefiltros externos? Es correcto, sí. Ya están para ese fin. Okay. Otra pregunta, ¿es correcta la instalación del tanque de aire inmediatamente después del compresor o debe estar después del sistema de filtración y secado? Mira, hay justamente algunas discusiones y no existe una respuesta muy concreta, porque si nosotros tenemos, digamos, una instalación que podría tener picos de demanda muy altos, que en un instante demandara mucho aire que está en el pulmón, tendríamos un problema si ese pulmón estuviera antes del secado, por ejemplo, porque pasaría el aire muy rápido, mucho más rápido de su dimensionamiento a través de la secadora. En esos casos, pues sería mejor tener el pulmón después de la secadora para que alineáramos la capacidad de la secadora con la capacidad de generación del compresor.
Sin embargo, un tanque pulmón siempre es magnífica idea justamente para separar condensados. Nos ayuda tanto porque baja unos grados la temperatura del aire comprimido y provoca condensación, nos ayuda a enviar el aire mucho más libre de líquidos hacia la secadora. Y bueno, pues eso también es muy, muy deseable. Entonces, la realidad es que, lo ideal es que hubiera dos, pero bueno, sabemos que no siempre hay el espacio, no siempre se destinan recursos para hacerlo. Entonces, no hay una respuesta concreta. Yo sé que hay personas que opinan muy concretamente que sí antes y otros muy concretamente que sí después, pero a final de cuentas va a depender cómo sea la demanda de aire de tu instalación, de tu planta, y también un poquito qué tipo de secadoras se están utilizando. También qué tanto entra en carga y descarga tu compresor, porque si tuviéramos, por ejemplo, el compresor y una regenerativa regenerada en frío después, podríamos llegar a tener algunos problemas por falta de aire en las etapas de regeneración de los equipos, ¿no? Si es que no tuviéramos el tanque pulmón. Sí, siempre aquí es lo mismo, ¿no? Siempre vamos a tener varios métodos de cómo tratar el aire y llevarlo a la calidad que realmente nosotros necesitamos, y lo importante, ¿no? Ir analizando el caso en particular que tenemos para hacer una recomendación mucho más certera y mucho más óptima de acuerdo a lo que realmente vamos a nosotros tener en esa instalación. Siguiente pregunta, Roberto Terpín. ¿Qué niveles de aire se recomienda para los filtros de sistema de aspiración? Y esto va en relación también por la parte de filtros de cartuchos, mangas, power cord. ¿Hay algo que se puede trabajar en ese aspecto? Sí, de hecho es súper importante tener un correcto tratamiento de los sistemas neumáticos de limpieza de equipos de colección de polvos, de casas de filtros, turbinas de generación de energía eléctrica, etc. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que estamos viendo en un tema de colección de polvos es que si nosotros queremos hacer que la limpieza sea efectiva, la limpieza de los cartuchos o de las mangas, hay un tema que nos perjudica muchísimo, que es la humedad, ¿no? Si nosotros tenemos ya ahí una buena carga de particulado de diferente origen o de diferente concentración, temas de humedad, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si nosotros le añadimos a polvo humedad, pues hacemos un lodo. Y ese lodo, al momento de secarse, pues ya es muchísimo más complicado de limpiarse, ¿no? Entonces, para que un sistema neumático de limpieza, de un colector de polvo o de una casa de filtros, etcétera, sea lo más eficiente posible, la calidad de aire debe de ser definitivamente buena, sobre todo hablando de humedad, ¿no? Entonces, lo más recomendable sería, si se puede, tener una secadora regenerativa para un punto de rocío por lo menos de menos 20 grados centígrados, con una buena retención de aceites y partículas, ¿no? Sí, ahora nada más aquí, si hablamos de la aspiración, por ejemplo, de un compresor o de un soplador, aquí sí recomiendo seguir las indicaciones del fabricante del equipo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ya sea la marca que sea, Atlas Copco, IR, lo que sea, ellos ya hicieron un ejercicio dimensionando su área filtrante en la succión del compresor, de tal manera que tengan un performance adecuado del equipo de compresión. Es decir, si de pronto nosotros cambiáramos a un filtro, por ejemplo, mucho más cerrado, que deje pasar el aire más limpio, pues pensaríamos que tendríamos un beneficio en la vida de la unidad de compresión, pero la realidad es que estamos tapando el filtro antes, provocando una caída de presión adicional, que no sabemos cuál va a ser el comportamiento real del equipo de compresión. Y al revés, o sea, si lo cambiamos por un filtro mucho más abierto, pensando en que este nuevo filtro me dura más, porque se ensucia menos, deja pasar mucho más partículas, podemos nuevamente dañar la unidad de compresión. Entonces, ahí ajustarnos a lo que diga cada fabricante. Okay. Una pregunta de Hugo de la Cruz. ¿Se puede lograr el aire exento de aceite a través de la filtración? Es correcto. Es correcto. De todos modos, como decíamos, aún utilizando compresores no lubricados, el tren de tratamiento es el mismo, ¿no? Lo único que cambiaría sería la vida de los equipos.
Y una última pregunta antes de pasar a los siguientes avisos. ¿De qué depende la caída de presión en los elementos filtrantes y a cuánto podría llegar en casos extremos? Ok, depende justamente de la cantidad de partículas que van reteniendo, no así el aceite. Por ejemplo, un filtro coalescente ideal que no tuviera nada de partículas y solamente estuviera recibiendo neblinas de aceite, sería un filtro eterno, nunca se taparía, siempre estaría drenando. Lo que realmente tapa los filtros que provoca la caída de presión es la acumulación de partículas. Y el límite realmente depende de la ventana de operación que se tenga disponible en cada instalación. No es lo mismo, por ejemplo, tener una instalación donde solamente tenemos un prefiltro, secador y posfiltro, y esa es la calidad de aire que necesitamos, y encima disponemos, por decir, de 1.5 kilos de presión para ensuciar esos filtros, a una instalación donde necesitamos aire estéril, donde tenemos 7, 8 etapas de tratamiento y disponemos solamente de 1,5 kilos para ensuciar los filtros de esas 7 etapas. Entonces, lógicamente, en el segundo caso, el ensuciamiento permisible va a ser muchísimo menor que en el primer caso. Y esto no depende tanto de los filtros, depende en realidad del sistema de cada planta, de cada instalación. Y aquí regresamos a la parte que decíamos de dimensionar los filtros en base a los parámetros de operación, ¿no? Porque a lo mejor si nos vamos solo por el tema del diámetro de tubería, puede pasar lo que dice Ernesto, ¿no? Que teniendo ya un tren de filtración inclusive al grado microbiológico, vamos arrastrando ciertas caídas de presiones a lo mejor muy elevadas y solamente nos vamos por el dimensionamiento por diámetro de tubería, ¿no? Okay. Pues muchísimas gracias, Ernesto, Francisco, por sus aportaciones y demostrar la experiencia que tienen ustedes, pero sobre todo el soporte que Donaldson puede brindarles a cada uno de nuestros clientes. Recordarles que este es el primer webinar, el siguiente será el 5 de junio y tratará acerca de cómo evitar que el aire comprimido contamine tu producto. Y asimismo les queremos hacer la invitación para que nos visiten el próximo 11, 12 y 13 de junio en el stand 2964 a Expopac Guadalajara. Estaremos ahí presentes con las soluciones que desde la